Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues te cuento que yo aquí listísima con un deliciosísimo té chai llenito de trozos de jengibre, canela y bueno, todo eso pues para poder aclarar mi garganta y estar lista en este episodio para compartir, porque sin duda, y te darás cuenta a través del tema que tenemos el día de hoy, que no paramos de evolucionar hacia nuevas esferas de información que sin duda nos van a llevar a un plano mucho más amplio del lugar en el que estamos parados. Y esa es la intención más grande que tengo con este podcast, porque créemelo, corazón, llegar aquí al capítulo 666 capítulos editados, publicados, pensados, es para mí como un aniversario. ¿Por qué? Porque en el triple número 6, que tiene una connotación de la cual vamos a hablar hoy en varias vertientes, tiene una connotación tan negativa y peyorativa, pues para mí es un momento muy interesante en el que, habiendo llegado en este podcast al capítulo 666, que sin duda para mí, repito, es como un aniversario, podríamos hablar de todo esto que llevamos como una programación mental heredada. Tradicionalmente hemos visto este triple número 6, que dicho sea de paso, Nikola Tesla ya hablaba del 369 como un fractal matemático. Tú puedes buscar la raíz 369 y las geometrías que hacen estos números, y con sus ángulos y con sus cuentas matemáticas, y es una figura geométrica bien interesante que Tesla decodificó. Y pues así entendemos que vivimos en un universo trino, donde siempre hay tres partes, tripartita: padre, madre, hijo. Dentro de la religión católica y de la tradición cristiana, pues obviamente entendemos que este número tiene una connotación simbólica muy peyorativa, ¿verdad? Dentro de la tradición católica hablamos que tiene, ¿cómo se llama? Una connotación, el triple 6, dentro de la costumbre cristiana religiosa, pues un significado muy negativo, estrechamente vinculado a la semiótica satánica, para la cual esta numerología tiene un significado oscuro, y de eso vamos a hablar el día de hoy. La numerología, incluso la astrología, para nosotros que estamos en ese campo, sería absolutamente lo contrario. Pero fíjate, nosotros llevamos generaciones pasando como una tradición oral, no solamente ideas y pensamientos, sino emociones. Para muchas personas, ver esta numeración sin entender mucho más allá les causa muchísimo miedo, animadversión. Y llegan ahí lo prohibido, lo satánico, la bestia, ¿qué más? El anticristo, todas estas palabras que resuenan en nuestra cabeza, pero que tampoco entendemos mucho de dónde vienen o quién empezó a decirlas, ¿verdad? Tengo que decirte que, bueno, pues obviamente dentro de la tradición cristiana nos dice, dentro del libro de San Juan, pues toda esta referencia famosa al número 666 como un acertijo para resolver acertijos según ciertos expertos, ¿verdad? En realidad, tú sabes que este libro del Apocalipsis de San Juan está escrito en griego antiguo.
Sin embargo, el capítulo 13, que casualmente tiene que ser el número 13, menciona este 666 que está escrito en hebreo, por lo cual puede interpretarse como un intento de este autor de ocultar cierto mensaje de rechazo hacia el imperio romano de esa época, especialmente contra el líder que era Nerón César. El número romano, en los números romanos 666 es letras. Recuerdas que para los números romanos son letras. Entonces, mayúscula D, C, L, X, V de vaca, I son las siglas que significan Dominitus, César, Legatus, Exti, Violenti, Interficit, es decir, Dominitus César asesinó despreciablemente al mensajero de Cristo. Un nombre que en realidad coincide con el verdadero nombre de Nerón, que era Lucio Dominico Enobarbo. Entonces, cuando nosotros entendemos que a partir de este momento en el que hay letras romanas que pueden ser números y que ahí el autor puso una clave muy importante que funcionaba para aquella época, todo esto empezó a tener cierta vertiente de programación mental, ¿verdad? Y así también tenemos otra cita que es lo que habla de la marca de la bestia, que es el número 666, que se menciona en el libro del Apocalipsis, que refiere a este anticristo. Y bueno, dicho sea de paso, exactamente de eso vamos a hablar. ¿Quiénes se han encargado de tergiversar este tipo de mensajes? ¿Por qué? Porque si realmente nos referimos a las fuentes que dicen que están en la Biblia, el Apocalipsis y todas estas cosas, ¿verdad? Sería el número 616, no el número 666, 616. Pero era mucho más conveniente ponerlo 3 veces 6 porque vamos a ver toda su connotación numerológica y astrológica, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacen poner el número de lo más negativo, que es el triple número 6 como marca o significado de vete tú a saber qué, que nada más se encargó partes de los medios de comunicación en relacionarlo con aspectos muy cinematográficos, no solamente estaban hablando del tema diabólico o lo que quieras, sino del sistema político mundial, corazones. Y ahí entramos a campos mucho más interesantes. Te voy a decir por qué. Porque es un poco de lógica. En el universo, todos los números y todas las geometrías, todas las figuras geométricas son neutras. En el universo no hay algo que se designe exclusivamente oscuro. Pero en el mundo dual donde estamos nosotros en tercera dimensión viviendo, que es hacia el efecto, hacia el que nos vamos a 5-6D, cuando vivimos en una dimensión dual, que tiene que haber dos polos, blanco y negro, bueno o malo, entonces todos los números y todas las figuras geométricas pueden tener su sentido positivo y su sentido negativo. De hecho, en numerología, pues las numerologías se leen en positivo o se leen en negativo. ¿Cuál es la parte oscura de la persona y cuál es su parte luminosa? Por ejemplo, ¿verdad? Tú sabes que todos los planetas también en astrología pues tienen su aspecto de trabajo personal, luminoso, y tienen su aspecto de sombra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ese planeta está retrógrado? Ah, bueno, pues esto y esto y esto, porque vivimos en esta como una moneda, todo tiene esas dos caras. Entonces, en estricto sentido, en el universo, todo es neutro. Pero cuando se encargan estos sistemas de programación mental ya en nuestra vida moderna, tan industrializados, ¿verdad? Eh, y seguimos hasta nuestros días hablando de esta numerología del triple 6 que empieza a generar tantos movimientos internos en las personas, ven el número y no saben ni qué es, pero ya les dio miedo, ya te latió el corazón, ay Dios, qué cosas tan feas dicen en este mundo. Y empezamos a oír las voces de las abuelas y de las tatarabuelas en nuestra cabeza, porque es lo que les enseñaron. Y tenemos que entender que
quien se dedica a realmente fomentar esta información de este número es tanto el tema político, que hay un solo sistema mundial que se dedica a hacer montones de cosas que no te puedes imaginar, y así como ahora que fue la coronación del rey Carlos y bla, 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 con lo más absurdo que puede haber en los países más avanzados, que es sostener monarquías, pero claro, o sea, si nosotros entendemos realmente quiénes mueven al mundo a través de estas élites, pues son ellos. Entonces, por eso utilizan las energías de los eclipses, porque son energías exactamente de lo que te estoy hablando, duales, de luz y de sombra. Entonces, ¿qué haces con la misma energía? Tú sabes si la vas a hacer luminosa, lo más luminosa que quieras, y si la vas a hacer oscura, lo más oscura que quieras. Te pongo un ejemplo. La suástica que utilizó Hitler para el Tercer Reich y todo lo que nosotros identificamos como nazi, el símbolo nazi, que se llama suástica, tiene un origen en el budismo. Si tú buscas, por ejemplo, el Buda de la compasión en Hong Kong, que es un Buda inmenso, como hay tantos en la tradición budista, tú vas a ver que en su pecho tiene esta geometría, pero invertida. Es decir, la verdadera imagen es invertida, que es una energía que tiende a atraer las cosas más positivas que te puedas imaginar. Entonces, ante esa tradición en donde hay tantas, ahora sí, lo que ya sabemos en este podcast, tantos egregores, y si no vas y buscas el podcast del egregor, dentro del budismo hay un egregor tan inmensamente grande en tantas mentes, siglos y siglos, viendo esta figura geométrica que habla de la compasión y que habla de un montón de cosas positivas. ¿Qué hizo Hitler? La invierte, la pone al revés. Entonces le da la connotación de todo lo opuesto, sin piedad. ¿Cuál es lo opuesto de la compasión? Sin piedad a quien sea. Nadie es tu hermano, todos son tus enemigos. Entonces invierte la geometría, la suástica la invierte, y ahora, ¡pum!, tú ves la suástica de Hitler y es como el demonio. Y así en los inconscientes colectivos se van creando estas imágenes muy arraigadas que simplemente tú llegaste al mundo y eso ya estaba, y yo le tengo miedo, quién sabe por qué, pero pues pero yo lo tengo que creer porque es dogma de fe. Y por eso es que nosotros co-creamos. De manera muy inconsciente contribuimos nuestro granito de energía a ese sistema controlador, porque simplemente sostenemos una idea errónea, oscura, negativa, que trae mucha densidad de este plano, y tú lo sostienes, ayudas a crearlo. Por eso es mi intención de hacer este podcast utilizando como ejemplo esta numerología, porque hay muchas, hay geometrías muy puestas para el tema luciferino y etcétera, y es neutro. Pero como lo ha utilizado el sistema y nos lo ha hecho plantar hasta el sombrero, y somos tan inconscientes al verlo que no lo identificamos, simplemente se va incrementando en nuestra mente inconsciente. Entonces, la industria que se ha encargado, al menos por todo lo largo del siglo, mediados del XIX, final y principios del XX y todo el siglo XX, ha sido los medios masivos de comunicación, películas. ¿Dónde hemos visto tanta payasada? Películas que se han insistido artesanalmente en hacer, que si la monja, que si el exorcista, que si todo lo que tenga que ver con el tema satánico, y estarlo poniendo. Antes era como mucho la temporada de Halloween que pusieran este tipo de cosas, pero ahora es todo el año. Todo el año, todos son diablos y todos son cuernos y todos son, y estamos siendo bombardeados con sobre todo las generaciones muy jovencitas, bombardeados, que si nosotros realmente estudiáramos un poco más el origen de estos grupos de poder, como las monarquías, y que de ahí se derivan el Bilderberg, que son 33 o 36 fulanitos, ¿no? Todo el tema de la masonería, cómo llegan a grado 33 y a grado 66. Y claro, utilizan estos números porque son números de enorme poder a nivel del cosmos, de los astros y de la numerología.
pero lo utilizan para sus fines de control, o sea, sin compasión, bajo la sombra. Y como nos lo hacen aprender así, por primado negativo, por control social, por lavado de cerebro, por un moldeo cerebral, necesitan los medios de comunicación. Entonces, volviendo al Bilderberg y volviendo a los grupos de poder, realmente todos los medios de comunicación son dueños, tres o cuatro monitos, tres o cuatro fulanitos que son dueños de todos los medios de comunicación de todo el mundo. Por eso por ahí una seguidora nos puso como este tema de los noticieros, pues todos tienen un guión. Entonces imagínate, vamos utilizando la lógica. Industrias tan grandes como la televisión, que son medios masivos, televisión, radio y cine. Son industrias que mueven enormes millones de cantidades de dólares, de dinero, de todo. Reporteros, los entrevistadores, los que salen en las noticias y nos venden este formato de seriedad, ¿no? Están trajeaditos. Aquí se dice la información de a de veras, la seria. Allá en las películas, vestidos de Marvel y todo eso, allá están las mentiras. Aquí está la verdad y es exactamente lo opuesto. Ya lo vieron ahora con tanta película que hemos decodificado y series. Pero en ese formato de noticieros, de tal, ahí está el moldeo mental. Y así está hecho desde que empezó el proyecto de la televisión, que es el proyecto MK Ultra. Entonces, ellos todo el tiempo están diciéndonos lo que hay, lo que hacen y nos hacen creer todas estas cosas. Somos todos MK Ultra, que es un proyecto nazi. De hecho, los nazis que no sobrevivieron, que huyeron a Estados Unidos, son los fundadores de la NASA. Von Braun, que es el fundador de la NASA, pues es un alemán que viene con el tema de el control de las masas, el moldeo de los conceptos, ¿verdad? Pero como en el universo hay una ley, única ley universal que no se puede violar, y esa es la ley del libre albedrío. La ley del libre albedrío dice que nadie puede pasar sobre la libertad del otro. Entonces, por eso tienen la obligación, vamos a decir, de no incumplir esta ley y nos la dicen. Nos la dicen en películas, nos la dicen en noticiarios, nos dicen por todos lados y nosotros voluntariamente, dormidos en hipnosis, seguimos en ese camino, ¿no? Nos dicen a quienes sirven el rito tan antiguo, el rito mucho más antiguo que el catolicismo, el rito satánico, el rito luciferino, el rito que rige y venera a Saturno. Satánico viene de Saturno y de esto hay decodificación de, ¿cómo se llama esto? Maxwell. En Gaia hay una serie muy interesante de este señor apellidado Maxwell, que es un señor gordito que lleva años y busca todo lo que tengas que ver con este señor. Ya sabes que lo busco y lo pongo en Telegram, en Gaia. Está este material que decodifica todos los símbolos que rigen a Saturno. Y pues Saturno obviamente tiene esta connotación, no tanto de las entidades que vienen de allá, del bajo astral, sino todo lo que tenga que ver con el rito saturnino, que es el rito satánico, saturnino, y pues tengo que decir, con tantas cosas que han salido últimamente, que si el Dalai Lama, que si los papas, que si la fregada y media, pues es que eso es el verdadero anticristo. El anticristo o la parte más oscura es exactamente la que está ahí, la que dice que venera a la divinidad y no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con la espiritualidad, nada que ver con el Maestro Jesús. Pero ellos han secuestrado esta imagen, este tipo de imágenes que se meten en todos los rituales, así como se metieron en el budismo y se metieron en todos ellos, toman las conciencias de las personas y les dan un moldeo. ¿Quién se va a encargar de seguir este moldeo? Las redes, las noticieros, las películas y ciertas órdenes que nos van a bombardear y bombardear. Y esto lleva generaciones. Por eso es que cómo te vas a dar cuenta de tu hipnosis o de tu programación, pues basta con ver una información, no sabes ni de dónde viene, no sabes qué, pero tú ya aseveras que eso es malo y que las personas que lo dicen son negativas y nuestra cabecita no nos da para más porque estamos en esa hipnosis, ¿verdad? Entonces imagínate, ponte a pensar una industria que mueve tanto dinero
y que nosotros simplemente tenemos la televisión abierta, no pagamos nada. Bueno, pagas la luz y el aparato, pero por tener todos esos bombardeos de imágenes, de información, de palabras, llamado entretenimiento, que en realidad es programación, por eso es programación para niños, programación para adultos, programación para adolescentes y adultos, programación, nos van haciendo un moldeo de la sociedad, un moldeo de las edades, un moldeo de los conceptos. Si a los niños, véndeles estos juguetes, porque si no sabes, los juguetes moldean la mente del niño. A estas señoras moldéales lo que tienen que cocinar y qué productos van a comprar. A estas personas moldéales el arquetipo de mujeres, cómo se tienen que ver, y si no, pues son perdedoras. Y por eso existen los MK Ultra, que son los que rigen estas ideas, así como las Kardashians, bueno, la señora catálogo de cirugías y empieza a hacer clones en la sociedad, todas las mujeres que se tienen que ver como la Kardashian. ¿Para qué? Para que ella venda el concepto se moldee el nuevo concepto femenino, así como hay tantos otros que moldean el concepto masculino y pues parte del programa MK Ultra hacia la Agenda 2030, que espero que antes de eso abramos la línea temporal y nos vayamos los que estemos en alguna ya vibración muchísimo más consciente y veamos lo que está enfrente de nuestras narices, por Dios, y que no vemos. Porque la Agenda 2030 es eso, ya romper completamente las barreras de los géneros para que los sujetos los seres humanos sean creados in vitro, cyborg, inteligencia artificial, un pedacito, una parte biológica. Estos están hechos para obreros, estos están hechos para pensar un poquito más, estos están hechos para no sé qué. Y ahora sí, el proyecto nazi se pueda cristalizar, porque esto tiene muchas generaciones gestándose en nosotros. Todo esto empieza porque con este número con el que quise abrir boca para entender toda esta enorme industria que cuesta, o sea, un empresario que vaya y invierta y no te cobre nada, al final el producto final va para un destinatario que no paga nada, ¿sí? Tenemos que entender que por eso es que el producto somos nosotros, nuestra mente, que le abrimos la puerta a todos estos medios que nos van diciendo cómo es el mundo allá afuera y qué está pasando en el mundo allá afuera. ¿Qué es lo que empezó a pasar con las redes sociales y con el internet? Pues que ahí es donde les vino la dualidad, les salió el chirrión por el palito, porque ahora somos tantas personas independientes, con canales independientes, con simplemente la voz humana se ha levantado, con opiniones tan diversas, oye, yo canalizo tan cosa, la señora está Andrea Bernabeu con la argentina esta Nati Fabiano que hablan mucho de la 5D, hay otros canales, Roberto Romo que es brasileiro, ahí tiene cosas en español también, y personas que no, yo difiero de esto porque yo tengo esta información, y otros que no, pero es que tal cosa. Es decir, todos empezamos a hablar y todos nos empezamos a comunicar y empezamos a dejar los medios masivos a un lado. Entonces, por eso es que empezó la censura, por eso empezó eso es información falsa, pues falsa según San quién, ¿verdad? Porque cada quien tiene su concepto de la realidad. Esto tan positivo también trajo la parte de la dualidad, en la que entendemos, en la parte de la dualidad, que, Ave María Purísima, ya vi que ya me vi a 20 minutos, que la parte de la dualidad es que también hay muchísima información ahí, que ya cualquiera puede subir y que nosotros tenemos que tener la capacidad de discernimiento, la capacidad de discernir la información que recibimos. Piensa, si este número 666 te genera tantas animadversiones porque así te enseñaron, no es más que el símbolo de nuestra programación mental, porque en el universo todo es neutro, nada está condicionado hacia la luz o hacia la sombra, nosotros lo hacemos así. En numerología, y en astrología, los estudiosos de la numerología y la astrología, para ellos, y bueno, nosotros que vemos esto, el número 6 representa la paz, el equilibrio, la armonía en el amor,
Este dígito 6 representa las nuevas relaciones, las nuevas formas de pensamiento y representa al amor en general en nuestras vidas. ¿Sí? En numerología, el conjunto de creencias y tradiciones que pretende establecer una relación oculta entre los números y los seres vivos, las fuerzas físicas, las fuerzas espirituales. También la numerología es una práctica de entendimiento de la realidad. Y esta numerología fue muy popular entre los primeros matemáticos como Pitágoras, que consideraban ya la disciplina de la matemática dentro de una comunidad de científicos hace mucho tiempo, y que esta categoría se ha relegado a pseudociencia o a superstición. Entonces, de la misma manera, la astrología, con respecto a la astronomía o a la alquimia, se ha relegado a pseudociencia. Y bueno, pues obviamente tenemos muchísimo que aprender, estudiar, ¿verdad? En numerología, los números son uno de los conceptos más humanos y más perfectos y más elevados. El número 6, corazón, es el número de la sexta humanidad, de la humanidad que no tiene dualidad, de la sexta dimensión. Y cuando nosotros repetimos 3 veces, como Hermes Trismegisto, 3 veces sabio, ¿verdad? Como la reina Nefertiti, cuando se repetían 2 veces o 3 veces, quiere decir doblemente bella, triplemente sabio, ¿sí? Cuando nosotros repetimos la espiritualidad, la humanidad y el amor primero, la espiritualidad y el amor primero, la espiritualidad y el amor primero, le estamos dando un fractal humano diferente. Imagínate cuánta energía de luz y de amor. Como la suástica, simplemente le dieron lo opuesto y ni siquiera nos hemos puesto a hacerlo, a pensarlo. Entonces, de la misma manera, estos grupos de poder, porque el tema es muy amplio, corazón, pero así se hace la programación mental. Estos grupos de poder utilizan estas energías, utilizan los eclipses, utilizan los números, utilizan la geometría y la llevan hacia sus fines saturninos, luciferinos, y pensamos que son lo opuesto a la espiritualidad, y no, realmente es la capacidad de nosotros de encarnar el alma en un mundo dual. Si vivimos en la luz, también está la oscuridad. Nuestro único trabajo de estar encarnados aquí es aprender a diferenciarla correctamente y no cerrar tus ojos pensando hacia dónde está la luz, porque estás sirviendo realmente a la oscuridad y viceversa. Por eso decimos, el mundo está al revés, y quien lo entendió, lo entendió. Corazones, un tema difícil, pero a la vez yo divertidísima de hablarlo con esta naturalidad. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos que tenemos que romper Matrix. Y el miedo es lo más importante que tenemos que dejar a un lado. Nosotros moldeamos el mundo a nuestra conciencia. No permitas que nada externo a ti moldee tus ideas. Mejor investiga, estudia un poco más. No te dejes llevar por los condicionamientos. Y bueno, mañana aquí en México, Día de la Madre. Qué sorpresas tendremos por aquí hablando un poquito más de mamá. Te dejo un abrazo grande, grande. Déjame tus comentarios. Y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.